¿Estamos de acuerdo de que todos los animes parecen una copia detrás del otro y que todos tienen más o menos la misma historia, solo que cambiamos de personaje? Sentí como que estaba como si me hubiese vuelto a reiniciar Bleach y estar viendo Bleach o Naruto o alguno de todos los otros animes de nuevo. Esa fue la sensación que yo tuve. Que sean igual o no, cada uno, cada fan de esos series, animes o mangas lo sabrá decir. A mí me pasó esa sensación hace un par de años atrás. Y me sentí un poco la vieja chota que critica lo nuevo. Y dejé de ver ese estilo de animes por mucho tiempo. Y ahora estoy como queriendo incursionar en el mundo de la escritura, de manga o de historias en general. Y estoy planteando mucho, estoy analizando mucho algunas películas, algunas series, algunos mangas. Y veo cómo todas tienen una estructura. Y yo antes, así por mí misma, no podía terminar de ver la estructura así. Por ejemplo, en los anime, no sé si decir solo los shonen, porque también es una estructura que lo he visto en otros géneros como el shoujo, de ver, por ejemplo, la estructura de presentan al protagonista, presentan a un enemigo, aparentemente del protagonista, estos se pelean durante los 3 primeros capítulos, 4 quizás, después resulta que este enemigo se termina convirtiendo en un aliado de nuestro protagonista y vemos que hay un problema mayor que el protagonista busca solucionar y que a medida, por ejemplo, en la primera temporada, esto pasaba antes, yo siento que ahora pasa mucho más rápido en los animes, pero que en la primera temporada íbamos a conocer los personajes amigos del protagonista, que en realidad siempre se nos presentan como un posible villano, que después se termina que o que era villano y después se termina pasando al lado de los buenos o alguna situación por el estilo. Mientras yo voy relatando esto, me acuerdo un poco de JoJo's, que quizás la tengo como más fresquita porque la estoy leyendo por el libro de Araki. No sé si ya lo mencioné, estoy leyendo el libro de El arte de hacer manga, teoría y práctica de Araki, en donde él cuenta obviamente cómo él hizo JoJo's, cómo se lo planteó, cómo plantea el desarrollo de los personajes. Un librazo. Si ustedes quieren, les interesa eso, la creación de historias, porque, bueno, lo plantea como manga, porque él es mangaka, pero dice que la misma fórmula se utiliza para hacer cualquier cosa. Cine, historia, literatura, todo. Y yo me acuerdo que en un momento era como ya era aburrido ver algunos anime, o por ejemplo, si veía anime yojo, trataba de ver uno o dos y después no ver más, porque era como que siempre era lo mismo, como sentir que se repetía la fórmula y que para que un anime me llamara de nuevo la atención como lo había hecho, tenía que, yo siento que me tenía que caer muy bien los personajes para verlo. Pero obviamente, para darle la oportunidad para verlo al anime, a veces son varios capítulos que se vuelve un poco tedioso. Ahora cuando salió el verano que Hikaru murió, yo lo empecé a ver literalmente lo puse de fondo. Creo que los 2 primeros capítulos los vi de fondo mientras hacía cosas, tenía la serie. Y después me terminé reenganchando. ¿Por qué? Porque sus personajes me llamaron muchísimo la atención, cómo actúan, el dilema, el conflicto que surge, cómo se desarrolla ese conflicto, me llamó muchísimo la atención. Pero ojo, yo lo puse de fondo y me terminó llamando la atención. Quizás si yo me sentaba a verlo así de pecho, capaz que por el primer y el segundo capítulo mucho no me llamaba. Y Araki en su libro nos menciona la fórmula o la estructura que deberían tener
las series para ser vendibles, para ser atractivas. De hecho, hasta incluso te explica cómo deben ser las primeras hojas de un manga para que vos te enganches a leerlo. Es buenísimo el libro, sinceramente, para el que está aprendiendo porque le interesa aprender y hacer. Es una mina de oro el libro. Pero él menciona mucho esto de que es la fórmula de oro, incluso la fórmula de oro para tener un manga o una historia que venda, que sea exitosa. Y te das cuenta de que el 90% y no sé si diría el 95% de los animes y mangas mainstream cumplen al pie de la letra lo que dice Araki en ese libro. Todos siguen la misma fórmula. Y digo, claro, ¿cómo no vamos a estar sobresaturados de obras que parecen todos una copia de lo otro si están todos hechos con la misma fórmula? Es donde entra por ahí un dilema que se me cruza porque estaba viendo el video de Calatras, Low Pom, no sé cómo se pronuncia, prefiero decirle Calatras. Estaba viendo un video de Calatras donde estaba hablando sobre la decadencia del shonen y cómo todos los shonen son iguales e incluso ahora tienen como esta cuestión de que se preocupan más por los estímulos visuales que le van a generar al consumidor que por la historia en sí. Y en eso concuerdo muchísimo con Calatras en el sentido de que sí, se apunta mucho más al estímulo, a poder mantenerte enganchado con lo que está pasando que en la historia en general. Igual esto, por ahí se habla mucho de los estímulos ahora con toda la gente neurodivergente y toda los chicos criados por TikTok. Pero yo me acuerdo que también eso pasaba cuando yo era más chica. Quizás los contenidos ahora son todos mucho más acelerados que cuando yo era adolescente. Pero obvio, qué sé yo, ¿por qué Bleach te llamaba la atención? ¿Por qué Pokémon te llamaba la atención? Porque eran constantemente animales, eran criaturas con colores muy vistosos, con poderes que son todos como muy atractivos visualmente. Pero yo siento que antes por ahí se ocupaban un poco más de la historia. Por ejemplo, hay un anime que a mí me gusta muchísimo que se llama The Gray Man, que en su momento sí sé que en Japón fue una historia que tuvo éxito, pero creo que se había hecho 2 temporadas y que después la quisieron terminar hace un par de años atrás y no funcionó para nada. The Gray Man pasó como si nadie lo hubiese visto. Hay un montón de gente con la que yo hablo, che, ¿viste? No, ¿por qué no? Y si ven el diseño de los personajes de The Gray Man, si bien hay personajes que tienen detalles muy vistosos, visualmente no es un anime que te entra por los ojos. Tenés que darle oportunidad a la historia para verla, para conocer lo que está pasando. Lo que te llama de The Gray Man no es su visual, es su historia. Y lo que plantea Araki es que hay animes que tienen, o historias, vamos a decirle historias, que tienen mucho éxito porque tienen una muy buena historia, pero para él lo más importante es tener personajes vistosos que te llamen la atención y que no pasen por uno más del montón. Cuando empecé a ver El verano que Hikaru murió, me di cuenta que los personajes no eran lo más vistoso. O sea, eran los típicos, el de pelo blanco y el de pelo negro, pero muy al estilo, no sé, como que sentí que pueden ser un japonés promedio. Obviamente no hay albinos, no hay tantos albinos en Japón. Pero en los animes estamos como muy acostumbrados a ver siempre que hay uno de pelo blanco, que obviamente va a ser el protagonista o va a ser el badass de la serie. Pero en sí el diseño de personajes como que no sobresale. Lo que sobresale del verano que Hikaru murió es la historia, netamente. Y sí, yo sé que el anime está muy bueno, pero para mí no hay punto de comparación con el arte, la visual del manga con el anime. También esto es lo que por ahí pienso, que no todas las historias, todos los mangas funcionan como anime, porque hay una esencia que tiene el mangaka, el dibujante, que
que a veces no se puede llegar a transmitir en el anime. Y eso me pasa con muchísimos animes. De verlos y decir, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul me pasó que, por ejemplo, me gustó la primera temporada y por eso me pasé al manga, pero quizás la animación, el estilo de dibujo del anime era como, sí, está bien, cumple. Pero cuando leí el manga, ¡ay, qué belleza visual! Es una cosa que un nivel de detalle tienen los dibujos que vos decís, qué placer están pasando mis ojos. Lo mismo, ahora empezaba con la lista. Un poco con Vinland Saga. Vinland Saga yo siento que los primeros capítulos tienen una muy buena animación y que después medio como que flaquea la animación en la calidad. Que en el manga, ¡ay! También, qué deleite es ver Vinland Saga en el manga. Ahora, no me pasa lo mismo con Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin en el manga me parece horrible. Si fuera un manga que yo tengo que encuentro para leer, no lo leo porque no me gusta para nada cómo el estilo, cómo está dibujado. Ahora ves el anime y yo cuando vi el anime dije, wow. Entonces, hay muchas cosas que para mí hacen que tu historia pueda ser un éxito o no. Y entre ellos también un poco está esto de la fórmula, de quiénes siguen la fórmula y quiénes no. Y cuánto para mí los verdaderos genios en esta era son las personas que pueden que pueden transmitir su historia y a su vez hacerla lo suficientemente pueden juntar como el factor vendible y contar historia. Porque hay muchos que tienen el factor vendible, que hacen mangas o historias que pide la letra esta fórmula de oro que menciona Araki, pero que después no son como muy trascendentes, como que no te quedan grabadas en la piel. Yo a veces esta charla la tengo con amigos otaku, en el que hablo de... Obviamente siempre uno siente que lo que estuvo antes fue mejor que lo que está ahora, por una cuestión de nostalgia. Pero me pasa, por ejemplo, de que Dandadan yo siento que es un anime que a mí me va a quedar en la retina, me va a quedar en el cerebro porque me está gustando muchísimo. Como me quedó en su momento Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist la vi cuando tenía 15, capaz que la volví a ver cuando tenía 20 y la empecé a ver ahora hace poco. Y yo siento que es una serie que a mí me requedó porque fue distinta en su... Fullmetal es una historia súper lenta. Para la gente, para los chicos de ahora, yo no sé si te sostienen el tiempo en cómo Fullmetal Alchemist te cuenta la historia. Frieren, por ejemplo, es un ejemplo de un anime que te cuenta súper lento la historia. Y yo me quedé con Frieren. En Frieren me quedé simplemente porque me gustó muchísimo el arte y la calidad de animación que tiene esa serie. Es una bestialidad. Los fondos es una bestialidad. No sé, me pareció un montón. Y quizás yo Frieren me quedé más por la calidad de animación que por la historia. Dígase que la última parte de la temporada, medio como que me empezó a aburrir. Cuando entran en el gremio de magos, yo no les voy a negar que me aburrí. Me aburrió las peleas, me aburrieron los personajes. Sinceramente no me llegué a encariñar con ninguno. Pero me quedé por la calidad de animación y porque tengo fe en que la historia, a dónde va a ir la historia. Pero bueno, está mucho este tema de que los animes hoy en día siguen una estructura básica y que muy pocos se salen de ahí. Y no sé si es culpa de que no hay gente creativa dispuesta a arriesgarse con historias distintas, sino que la culpa es de las plataformas las plataformas que lo comercializan. Siento que hay muy pocas plataformas, y cuando digo plataformas no me refiero a Netflix o a Crunchyroll, me refiero también a las revistas donde se emiten los mangas,
Eh, Me refiero a más que nada a eso, cuando me refiero a plataformas. No están tomando el riesgo de darle lugar quizás a historias que no cumplan esta estructura básica. Eh, yo sé que todo eso, hay un comercio atrás de eso, obviamente, entonces los que son los encargados de elegir si una historia se publica o no, son empresarios, son gente que ve el dinero y que obviamente si tienen una fórmula en la que saben qué es lo que va a vender, no me cabe duda que elijan las historias que cumplan esa fórmula, pero me parece que ahí es donde nos estamos nos estamos quedando en algo muy muy básico, que es la venta únicamente, y que eso no le está dando lugar a artistas nuevos, a creativos nuevos. Un poco me pasa que veo que mucho de las historias que están haciendo una diferencia son unas historias que son autogestivas, que los propios creadores le ponen la, el cuerpo para hacer sus proyectos independientes. Y que esas son las historias que hoy están como están rompiendo el internet, dígase Hasbin Hotel o dígase, esta otra de la misma creadora, Helua Boss, Digital Circus. Había una que es La Familia Metalera. Bueno, la Ignis del futuro va a poner bien el nombre acá. Esa también, que es una serie rusa, que les voy a dejar en la cajita de descripción el link de un video que habla sobre esta serie, donde hace un resumen de la serie y habla de los creadores al último, que son una pareja rusa, que contaban lo complicado que se les hace el hecho de poder hacer esta serie independiente, porque es costosa, lleva tiempo, mucho trabajo, por ahí se necesitan uno solo, dos personas hacer una serie animada es muy pesado, es mucho. Entonces, bueno, cuenta él ahí un poco de los conflictos que está teniendo la parejita para poder continuar con la serie, que está buenísima, que es una historia que está muy buena, pero que probablemente estudios de animación, al no saber si eso va a ser rentable o no, o porque no cumple los cánones de lo que se quiere transmitir, no le dan lugar. O sea, como que no tienen una plataforma de producción y emisión más grande porque no cumplen los requisitos o los estándares que pueden llegar a tener grandes estructuras, para no decir plataformas de nuevo. Entonces, nada, me choca mucho eso de pensar, de decir, el futuro del entretenimiento depende de los proyectos autogestivos. Porque si las grandes plataformas no le dan lugar a creativos que tienen ideas que se salen de la norma, si estas grandes plataformas no le dan el lugar a estos creativos, el entretenimiento va a pasar a ser netamente gestionado por gente que pueda autosustentarse. A mí me pasa que mi pareja le gustan los cómics y lee cómics que por ahí son re de nicho. Y él me cuenta que la producción de esos cómics son netamente patrocinadas por los fans. Porque hay gente que vio tu trabajo y le gustó y dijo, me voy a sumar al Patreon de este artista. Y ese artista, gracias a eso, está consiguiendo dinero para vivir y poder solventar los costos que puede conllevar la producción de una serie independiente. Entonces, nada, todo eso recorre mi cabeza en este último tiempo, cuando me planteo la idea de poder hacer historias. Es decir, siento que lo que se difunde a nivel masivo son cosas que ya son molestamente repetitivas y que no hay un lugar, como que no hay gente quizás que tenga fe
en los trabajos de artistas independientes y que los artistas independientes están teniendo que hacer un lugar para poder crear algo nuevo, algo distinto, pero que a su vez este artista independiente que busca crearse su lugar, su nicho, a su vez también tiene que hacer algo vendible para poder captar la atención de estos potenciales fans que sustenten económicamente lo que puede ser un proyecto independiente. Ay, no, se me explota la cabeza. Se me explota la cabeza y estoy pensando mucho eso y nada, me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué opinan con respecto a este tema? Este debe ser como el 14º video que grabo. No sabía cómo plantearlo, cómo hablarlo, pero es un tema que me parece interesante para que lo charlemos. Nosotros como comunidad, como fans, como gente que le gusta consumir entretenimiento de manera consciente, ¿no? Porque quizás hay muchos que consumen y, no sé, se pueden ver todas las películas de Adam Sandler y le parece fantástica todas las películas. Mi hermano mayor es ese, que se ve todas las películas de Adam Sandler y le encanta. Y yo digo, ¿no te aburre? O sea, llega un punto donde, no sé, a mí me cansa ver cómo era la familia de mi novia con Ben Stiller, que no sé si sacaron como 3 películas. Yo digo, ya me aburre. La primera me causó gracia. La segunda estuvo bien. La tercera es como, ¿en serio? ¿Más de lo mismo? O sea, no me vas... O sea, es el mismo humor, los mismos chistes, las mismas situaciones, con diferentes personajes que nada más. Pero tampoco lo juzgo a él, porque él simplemente se entretiene y ya está. Quizás yo lo veo desde esa otra perspectiva porque quiero dedicarme a esto. Y es como digo, ¿tengo que hacer algo básico y simplón para que a la gente le guste? ¿O debería tomar el riesgo de crear una historia que tenga un mensaje totalmente distinto o una estructura totalmente distinta? No sé, ahí está mi cabeza. Yo se las tiro. Me encantaría desde ya poder conocer la opinión que tienen ustedes al respecto de esto. Me encantaría que esto pueda ser una charla y que en base a eso, no sé, necesito charlar con gente de esto. Y se me ocurrió que esta podía ser la mejor idea.